Ya. Esto subimos prioridad o no alcanzamos a ver prioridad. ¿Lo alcanzamos a ver o no? No, ese día estamos dando el repaso del otro. Ya. Entonces vamos a aplicar la parte de prioridad. A ver. Acá tenemos la tablita de los procesos, ráfaga, tiempo de llegada y prioridad. Licenciado, Dígame. el niño Steven Lino no se va a poder conectar por el trabajo, porque lo llamaron. Ya no hay problema. Sí. Ya seguimos. En el algoritmo de prioridad hay una nueva columna, prioridad. Esta prioridad se la tiene que definir en el planteamiento del problema. Entonces le dicen, como ejemplo, le dicen, la prioridad más alta es 0. Cuando se alejan del 0, prioridad más baja. O sea, números cercanos a 0 o 0, prioridad alta. Entre el 6 y el 5, ¿cuál tiene más prioridad? 5. El 5. Está más cerca del 0, ¿cierto? Pero se la tienen que definir. Yo puedo decir esta misma tabla para una persona, sáqueme los tiempos promedio, sabiendo que 0 es la prioridad más baja. Y para el otro compañero le digo lo mismo, y le digo sabiendo que 0 es la prioridad más alta. Son dos problemas diferentes. ¿Sí está claro? Se la define en el problema. Tiene que estar definida. Y si no lo está, pues tienen que preguntar, profesor, pero si aquí es prioridad, ¿cuál es prioridad alta? ¿O cuál es la prioridad baja? Pero se la tienen que definir. ¿Ya? Entonces, como tenemos esta nueva columna, vamos a ver qué ocurre. Primero vamos a ver quién llegó. ¿Quién llegó primero? ¿Cierto? Si él llega primero, ¿a quién atendemos? Pero no por prioridad, como está diciendo. ¿Mande? ¿Por prioridad o por cuál? Porque él llegó primero. Claro, si es primero y usted es de emergencia, si usted abre su puerta y solo encuentra a un enfermo, sea que esté grave, sea Tengo que que esté atenderlo bien, primero, claro. es independiente de la prioridad. Lo va a atender. Entonces, si atiende a él, acá está atendido a él. Pero cuando logro terminar de atenderlo a él, veo en la fila y ya llegó A. A llegó. Tiene prioridad 1. ¿Alguien más tengo en esa hora? No, pues porque E tiene prioridad 2. Y quien está más cerca del 0 es 1, si es que es la prioridad de 0. Claro, pero ya E fue atendido.
Entonces ya ese no puedo contar. Ahora en la fila solo está A, no hay nadie más. Entonces aplico lo mismo que apliqué con E, porque es el único en la cola. Entonces, independiente de su prioridad, hay que atenderlo. Y se lo atiende. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Es atendido. Pero ya cuando termino de atender a ahí en la cola está C, está B y está F. C llegó a las 3, B llegó a las 4 y F también llegó a las 4. Ahora sí, ¿a quién atiendo? A C. Sería C, pues, porque está más cerca del 0. La prioridad. O sea, Claro. dado la prioridad que sea cero. No les he dicho cuál es el nivel de prioridad. Exacto, no ha dicho la prioridad, como eso es lo que le estaba indicando. Claro, hasta ahorita no les he dicho 0 qué es. Alta prioridad o baja prioridad. Claro. Sería C. Porque llego a las 3. Ya vamos a ver ese detalle. Pero utilizan menos ráfaga, C y B utilizan menos ráfaga y... Ya vamos a ver ese detalle. En este 0 es prioridad baja. 0 es prioridad baja. Todos los que se alejen del 0, prioridad alta. Así es B. En este ejercicio. 6. Entonces, ¿a quién cogemos? 6. A B. Podemos coger a B. ¿Cuál es la prioridad de B? La de 6. O también la de F, que es 6. Correcto. El caso es raro, pero por ser raro hay que estudiarlo. Vamos a asumir que este no es 6, sino 7. Si este hubiera sido 7, ¿cuál escogerían? 7, pero tendría la prioridad, pues. Cogerían 7, ¿cierto? Exacto. Porque es la prioridad más alta que B. En este caso, como los dos tienen la misma prioridad, yo me iría por quién llegó primero. Aplico FIFO. Pero al aplicar FIFO, tengo el mismo problema. Ambos llegaron a las 4. Entonces aquí hay una indiferencia. Ustedes pueden hacerlo con B, como pueden hacerlo con F. Con cualquiera de las dos. Pero la regla general es que si tienen la misma prioridad, ustedes van a aplicar FIFO. ¿Quién llegó primero? Si tienen la misma prioridad, aplican FIFO. Y aquí no se podría ver el que tiene menor ráfaga. No, No sería ahí. Ya, listo. no. Acá vemos prioridad. Solo FIFO y prioridad. Prioridad y FIFO, perdón. Claro, si son la misma prioridad, aplico FIFO. Para ver el desenlace, porque tienen la misma prioridad. Entonces veo quién llegó primero y lo atiendo a él. Y de ahí sigo con la regla general, ¿no? Quien tiene más alta prioridad es atendido. Entonces, en este caso, en este bloque, se escogió B. A ver, un ratito.
Ya, me equivoqué. Esta partecita no me dejaba ver la pantalla, que la tengo un poco dañada. 0 es alta prioridad. 0, prioridad alta. Cero, prioridad alta. Entonces, después de A, tengo C, B y F. Entonces, C tiene 0, la prioridad más alta. Atiendo a C. Y aquí, cuando ya atiendo a C, tengo la interrogante con B y F. Como es indiferente, ambos tienen la misma prioridad, ambos llegaron al mismo tiempo, puedo escoger cualquiera. En este caso se escoge B. Cuando B termina B, yo tengo a D y a F. Entre D y F, ¿cuál escojo? D. Escoge D. Porque está más cerca del 0. Coge D y luego pues finalmente coge F. Pero ¿qué pasaría si en lugar de escoger B en este punto, escojo F? Porque ambos llegaron bueno, ambos tienen la misma prioridad y ambos llegaron al mismo tiempo. Entonces, si hubiera escogido F, sería este el caso. Aquí se ubica F y luego de F tendría a B y a D. Entre B y D, más cerca del 0 es D. Escojo D y luego B. Eso sería el orden. ¿En qué afecta? Vamos a ver. Vamos a poner aquí A. Ahí está A, B, C. A, B, C, D, E, F. Ahí están todos. Entonces, ¿cómo se calcula los tiempos de espera? Este le vamos a poner para B, porque cogimos B. Y después calculamos el tiempo de espera para F, cuando escojamos F en lugar de B. Y vamos a hacer la comparativa ahí. Entonces, en este caso, ¿cuánto esperó A? Vamos con el más fácil. E, ¿cuánto esperó? ¿Cuánto esperó E? En este caso, Giancarlos Pita. Manda licenciado que no la escucho bien, se la escucha entrecortado. ¿Cuánto esperó E?
¿Ya me escuchó? 2. Espero 2. Ya. Joyce Ruiz. Mande. Está con los pajaritos. ¿Cuánto esperó E? ¿Cuánto esperó? ¿Qué letra? ¿Qué abecedario? E. No espero nada porque está en cero, porque en el tiempo de llegada dice que está en cero y Rafa que es cuando lo están atendiendo, creo, algo así. Ya. Por algo así, le atinó. Moisés Solano. Dígame. ¿Cuánto esperó A? ¿Cuánto esperó? 2. 2. Ya. Solange. Dígame. La misma pregunta. ¿Cuánto esperó? 0. 0, no esperó nada. B. Jason. Mandé. Jason. ¿Cuánto esperó B? B esperó 4. 4. ¿A qué hora llegó? El tiempo de llegada de B. 4. A ver, no. El tiempo de llegada es 4. Ya. ¿Y a qué hora la atendieron? B dijo, ¿verdad? B 4. Serían 4 mismos, ¿no? ¿Por qué? A ver, Tengo el cuadro. a ver, porque se supone. Se supone. Ya, a ver, usted me está pidiendo el tiempo de llegada. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Tiempo de espera. Tiempo de espera. Se restaría, pero se restaría entonces el tiempo de llegada. Me enredo, ingeniero, porque estoy viendo aquí en el cuaderno y no me entiendo muy bien. Solo tengo que se resta, y que el tiempo de llegada se resta, pero no recuerdo bien qué es lo que se va a restar. Por lo menos tiene algo, ¿no? Ya sabe que se resta. Sí, pues por eso le digo que me enredo porque esa vez no le copié bien. Aquí tengo, usted dice B, ¿verdad? Solo le falta saber qué se resta y ya se resuelve, ¿cierto? El B1. Ya tiene todo. Bueno, bueno, sí, de verdad, tengo que buscar bien esto porque Solo le falta ese pequeño detalle. De ahí ya sale. Moisés Solano. Dígame, profe. ¿Cuánto espera B?
Sería 0 también. ¿Por qué? Que en la tabla está 0. Ah, ya. Si en la tabla está 1, 1. Nombre a un compañero. Vanessa. Vanessa. Vanessa Dígame. Ruiz. ¿Cuánto espero B? Dígame. ¿Cuánto espero B? Tres. 3. ¿Por qué? Que se resta. ¿Y qué restó? El tiempo de llegada con la ráfaga. El tiempo de llegada con la ráfaga. Se restó 4 menos 1. ¿Eso hizo? Sí. No, usted llega al banco y resta la hora que llegó con el tiempo que le atiende la cajera. Y ese es el tiempo que esperó. A ver, el otro es se suma la ráfaga con el tiempo de espera. Es el otro, creo que. Y Pero el tiempo se atiende, a ver, el tiempo se resta con el tiempo de llegada. ¿Y cuánto es? Entonces sería 3, ¿no? 3. ¿Qué restó? Es que ya me estoy confundida. No sé si ese se resta o se suma. O es la Súmele y prioridad réstele. que se ¿Qué dato le resta. da? A ver, ¿qué Ya, pues dato se le da si le restaría, suma? quedaría. A ver, si yo sumaría quedarían 5. Pero si yo le Muy resto bien. quedarían 3. Perfecto. ¿Y cuál escoge? Es que yo estoy confundida. Yo lo único que sé El 5, es que aparentemente sí sabe el sumar. tiempo de llegada más la ráfaga en ser atendido. Hay que sumarlo. Estamos buscando el tiempo de espera. Exacto. Pues el tiempo que llegaste más el tiempo de haber sido atendido. Correcto. Pero el tiempo de retorno no es el que se suma. Tiempo de retorno se suma. O yo tengo mal, porque yo la vez pasada yo le hice esa pregunta para copiar aquí, pero por eso... Si usted me hizo la pregunta, yo le respondí. Pero ahorita no estamos con esa pregunta. No, solo que está Estamos diciendo con que... tiempo de espera. Lenin, Dígame. ¿cómo comprende usted esto? ¿Qué Ya, valor le daría a usted? yo le doy 5, porque es el tiempo de llegada. Si llegué en 4 y una ráfaga de haberme sido atendido, estamos hablando que 5. ¿Qué era la ráfaga? ¿Vale? Es, ¿Qué era la ráfaga? el tiempo de ser atendido, o sea, lo que el CPU me va a dar. Lo que solicita el cajero para que le Exacto, atienda. exacto. Si usted dice yo quiero 1 hora con la cajera o el cajero, le atienden la hora. Si dice yo quiero 4 horas, Atiende le dan 4 las 4 horas. Exacto. Entonces la compañera de hace rato me dijo que ella resta el tiempo de llegada con la ráfaga. Entonces después dijo que se confundió y que no sabe si suma. Y me dijo, si es suma, 4 más 1 son 5. Así Claro. me dijo. Pero si es resta, me dijo Sería 3. 4 menos 1 son 3. Exacto. Entonces, ¿qué hago? No sabe. Entonces, si sumar con la ráfaga o restar. Pero con la analogía del banco, resolvamos. Metámosle una lógica
ya que el término del banco como que aparentemente captan mejor. ¿A Claro. qué hora llegan al banco? A tiempo lleva a las 4. Perfecto. Llegó a las 4 de la tarde. ¿Ya? Usted llega a las 4 de la tarde. A hacer una gestión Si la que cajera se demora demora, una hora. exacto, la cajera se demora, pongámosle 3 horas en hacer el cheque, cosas por No, el estilo. usted Pongámosle un ejemplo. solicita una hora y le van a atender una hora. Usted llega a las 4 y le dice, yo quiero que me atiendan por una hora, porque aquí tengo pocos cheques que tengo que depositar y hasta que usted me atienda, una hora. Con una hora resolvemos mi caso. Yo quiero que me atienda una hora. ¿Está claro? Exacto. Ya. Llegan a las 4, solicitan la hora a la cajera y la cajera los da. ¿Cuánto tiempo esperaron? Realmente una hora. Una hora. No, pues sería O 3 sea que horas. si ustedes llegan a las 4, a las 5 le atienden. A las 5 la atiende, pero es una hora que me está atendiendo. No, porque Entonces, ¿a está qué hora? pidiendo una hora. Escucha, a ver, si llegamos a las 4, o sea, yo llego a las 4, del tiempo de Ya. llegada, y me está atendiendo Ajá. una hora, o sea, una hora me está atendiendo, Ya. si sumo serían las 5, pero el cambio es una hora solo de atención, nada más. Pues. Y entonces, ¿cómo es? La compañera me dijo que no sabe si restaba o se sumaba. El primer compañero me dijo que se restaba y que solo le faltaban los datos para restar y resolvía el caso. Pero, a ver, en este caso, el tiempo de llegada fue 4. El ¿Ya? tiempo solicitado, que es la ráfaga, que es lo que el cálculo que dice que es en una hora se demora. Pero Correcto. si llega el 4, la diferencia sería 3, que es ese tiempo es el que estuvo esperando. ¿Ya? Entonces usted dice que es 3. Sí, Ya. Entonces vamos de nuevo con el banco. Vamos a asumir que usted llega a la 1. Llega a la 1. y por cierto, porque se supone que también van a haber otras, ahorita que veo ahí también, van a haber otras prioridades. No porque yo voy a llegar, qué sé yo, primero, segundo, van a haber otras personas que también van a querer ser atendidas. Pero saquemos el tiempo de espera. Por eso, pues, llega Para tomando el en tiempo cuenta de esto. espera, Yo digo que es sus 3. compañeros dijeron que para el tiempo de espera se utilizaba tiempo de llegada y ráfaga. Eso dijeron sus compañeros. Ahora, vamos a ver si está bien. El otro compañero sabía la operación y que solo le faltaban los operandos. La otra compañera sabía operandos, o suma o resta. Solo tenía que saber si era suma o si era resta. Entonces, volvamos a analizarlo. La que usted dice que si llega a la 1, esa es mejor, porque ahí se entiende mejor. Si Ya, llega a la vamos a 1, asumir que usted llega a la 1. exacto. 1 de la tarde. Y pasa un tiempo determinado que lo vamos a averiguar cuánto. Ese tiempo determinado es el tiempo de espera. Usted esperó un rato. Pongan atención. Llegan a la 1 y esperaron un rato, que lo vamos a determinar. Por el momento, llegaron a la 1 y esperaron un rato. Llegaron con poca acción. O sea, van a depositar un cheque. ¿Ya? Si van a depositar un cheque, ¿cuánto estiman ustedes que se demorarían con el cajero o la cajera 10 minutos. en atender el depósito del cheque? 2 horas. 2 horas No, para depositar un cheque. 10 Solo minutos. desde que ustedes están frente con el, puede ser 10 minutos
o 15. Pongámosle 20. ¿Estamos bien? Entonces se pone frente a la señorita o al señor y empieza el trámite para depositar el cheque. El otro escenario es que ya no va con un cheque, sino con 50 cheques. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto demorarían con 50 cheques? Licenciado, buenas noches. Dicen los compañeros que le admita el permiso. Ya. Y si es 50 cheques, ya estamos hablando que ya sería así un par de horas ya. 3 horas. Póngale 3 horas. Pongámosle 3 horas. Entonces tenemos 20 minutos y 3 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para la gestión pequeña, 20 minutos. Para la gestión grande, 3 horas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sigamos. Ustedes dicen que si yo llego a la 1 y hago una gestión pequeña, resto lo que llegué, 1 de la tarde, 20 minutos. Y ese es mi tiempo de espera. En este caso sería 60 menos 20. Esperé 40 minutos. Eso dicen ustedes. Lógicamente no puede ser así, pues. Ustedes dicen, yo voy a depositar un cheque. Como deposito un cheque y voy a llegar a la 1, tendré que esperar 40 minutos. Eso dicen ustedes. Y si voy a depositar 20 cheques, que son 3 horas, llego a la 1, tengo que restar 1 de 3. 1 menos 3, menos 2 horas. Pero como no puede ser menos 2 porque ahí hay un problema, Claro, pues no es lógico. entonces le sumo para que se vea bonito. O le pongo 3 positivo para que no se vea negativo. ¿Cierto? Entonces le resto 3 menos 1, 2. Entonces espero 2 horas. Pero hace rato restó 1, 60 menos 20. Pero ahora le cambio para que no vea negativo. Esos son sus cálculos. ¿Cuánto tiempo esperaron? ¿A qué hora llegó B? Ya llegó 4. 4. Eso es obvio. Ahí está. ¿A qué hora atendieron a B? ¿O empezaron a atenderlo? Una hora. ¿A qué hora empezaron a atenderlo? A las 4, ¿no? Vamos a ver despacito. Aquí está B. ¿A qué hora llegó? 4. 4. De 4 a 5 pasó 1 hora. ¿Lo atendieron? ¿Lo atendieron a las 5? No, Entonces, ¿fue 1 hora? no. ¿Lo atendieron a las 6? Tampoco. Tampoco. Entonces, no fueron 2 horas. No, ¿Lo atendieron a las 7? no. A las 8 lo atendieron. Lo atienden a las 8. ¿Y a qué hora llegó? A las 4. 4. ¿Lo atienden de 8 a 9 o lo atienden de 7 a 8? Sería de
De No 7 sé, a no, 8 sería. no le escuché lo último, ¿usted puede repetirlo? A B, Cortado. ¿lo atienden de 7 a 8 o de 8 a 9? De 7 a 8 yo digo. ¿Qué dicen? ¿De 7 a 8 o de 8 a 9? Cada cuadrito que está aquí, si marca, De 7 a 8. si marca las 7, es que empezó de 6 a 7. Si marca las 8, es que empezó de 7 a 8. De 7 a 8. De 8 a 9 sería. Este B fue atendido de 7 a 8. Y de 8 a 9. Desde las 8 hasta las 9. Por eso este que está acá es de 1 a 2. Y a las 2 ya llegó el otro. Y ahí que solo atiende de 2 a 3. Entonces, B se lo atiende de 7 a 8. Empezó a las 7 y terminó a las 8. ¿Cuánto pedía B? Una hora, una ráfaga. Entonces, ¿a qué hora empiezan a atenderlo? A las 7. A las 7. ¿Y a qué hora llegó? Las 4. Más 4. Serían ¿Cuánto esperó? 3. 3 horas. 3 horas. ¿Está claro? Sí, ahí sí. Repítame de nuevo eso. Entonces, ¿la final se resta o no? Repítame de nuevo eso que no. A ver. Hay varias formas de hacerlo con suma y con resta. Entonces, para el que sabe qué es suma y para el que sabe qué es resta, solo tiene que saber los granos. C. Ahora, hagamos más o menos F, que está ahí. ¿Verdad? F. F está prácticamente en el casillero 10, ¿verdad? Ahí, en el 5. Estoy viendo con un Empezó a teléfono. las 9, F. Exacto. F empezó a las 9. 9 Puede hacerle zoom en a el 10, teléfono. perdón, 10. Puede Sí, ya hacerle lo estoy zoom en el haciendo, teléfono por si acaso. Sí. Con los deditos le hace zoom y se ve. Correcto, sí, lo que estaba. Es que lo que pasa es que después pierdo lo que es los tiempos de llegada. Ya, igual a ver, ahí que nos quiere entender. Si llegó de 9 a 10, a 11, a 12, así es. ¿A qué Ese es el tiempo hora le de empezaron a espera atender a F? A las 9. a las A 9, las 9. porque es un cuadro ¿Y a menos. qué hora sí. llegó? F ¿A qué hora llegó? llegó a las 4. A las 4. 4. Entonces el tiempo de ¿Cuánto espera esperó? sería 5. 5. ¿Cuánto esperó? 5 horas. ¿Cuál? D. De dedo. Perdón. A ver, si ¿Cuál dijo? empezó a las ¿Cuál pregunta? 8. Sí, estamos hablando que llegó de 8 a 9 y tiempo de llegada es 0. Estamos hablando de 8. Esperó 0. Pero no es. Esperó 0. C. ¿Cuánto esperó? Se empezó a las 6. 8 sería, pues. 8. 3. 8. ¿A qué hora empezó C? ¿C o D? C de casa. Se empezó a las 6. A las 6. C de casa es 3. 3. Tiempo de llegada 3. Ya, pero comenzó a trabajar de 6 a 7. Pero se toma en cuenta el tiempo de 6, llegada. sería ¿no? 3, sería. 3. Tiempo de espera 3. Y puede esperar 3 porque empezó
a las 6 y A llegó las 6. a las Ahí 3. entendí más claro. Estos son los tiempos de espera con la elección de B. Y con la elección de F, ¿cuánto esperó E? ¿Cuánto espera E? ¿Cómo no lo entendí? Ahora vamos con la elección de F. Este bloque. Ya. Recuerden que había una encrucijada por un empate técnico. Empezó a ¿Cuál las escoge? 7. ¿B o F? F empezó a las 7. ¿Cuánto esperó? E de enano. Esperó. A ver, si comenzó en 2. Comenzó en 2. E. Y el tiempo de llegada fue. Me está diciendo F, ¿no? O E. Es 0 porque llegó en 0. No esperó nada, sí es. No, pues pasó directo porque empieza de 0 mismo. Exacto. A ver, A. ¿Cuánto esperó A? 0 también. Porque si llegó a las 2. Ya, C. Sí. C, ¿cuánto esperó? 3. F. ¿Cuánto esperó F? 3. 3, porque es 7 menos 3. 3. 7 menos 4. 3. D. ¿Cuánto esperó D? Es 3. 5. Ya. Sería B. 5. B, ¿cuánto esperó? Estamos hablando. No alcanzo a ver la No pantalla. no se ve bien. Puede rodar un poco. Exacto. A ver, serían 14. 10. 10. En 10. 10. Ya. Todo Ahí 10, están todo 10. los dos escenarios. Ya, hasta ahí está entendible. Ya, hasta ahí está entendible, profesor, disculpe que lo interrumpa. Pero en F es por lo que es la prioridad, ¿verdad? Tomamos F, hicimos este cuadro de acuerdo a la prioridad. Correcto. Nosotros estamos en algoritmo de prioridad. Ya, listo. Ahí sí ya tengo claro. Y ahí tenemos los tiempos de espera. Mire cómo cambian los tiempos de espera si escogemos B o si escogemos F. No son los mismos. Si se van por B o se van por F, ¿cuál escogen? En ese momento, cualquiera pueden escoger, pero hay un impacto. Si la atinan,
consiguieron un buen resultado. Un Si promedio no, menor el de B el B. sería el promedio menor, ¿verdad? Ajá, Sí, el claro. de B. F da 3.5 y el menor es de 1.83. Claro. Con B da 1.83 y con F 3.5. O sea que acá el tiempo de espera, con este, el tiempo de espera es mucho más grande que con este. Entonces acá yo manejo 1.83 promedio. Acá se maneja casi el doble. ¿Sí? Es el mismo algoritmo, pero escogimos rutas diferentes. En este caso, como cayeron con la misma prioridad y llegaron al mismo tiempo, el algoritmo no me dice cómo escoger. En ese caso hay un empate y yo puedo irme por cualquiera. Pero como pueden ver, los resultados hay diferencias. ¿Preguntas? ¿Está claro? Hasta ahí sí estamos claros. No sé, lo comento. Esto, aunque ahorita para ustedes esté claro, y el momento que empezamos a trabajar con esto, les dije que suena bien, suena claro, sin problemas, pero si no practican, en el examen se caen y en la lección también. No se trata solo de comprender, sino de hacer ejercicios. Parece sencillo el algoritmo, pero hay algunos. Y cuando empiezan a sumarse los sencillos, y ese sencillo lo saben más o menos, viene otro y lo saben más o menos, empiezan a sumarse interrogantes que ya en el examen es tremendo problema. Tienen que practicar. Si no practican, no van a llegar a ningún lado en la lección, no van a llegar a ningún lado en el examen. Tienen que practicar. ¿Está claro? Sí, tomaremos muy en cuenta eso, pero ayúdenos con subir las clases a la plataforma. Hoy les subo, porque como les digo, ya está en YouTube. Ya, está Falta de bien. ponerlo en la aula virtual. Ya, entonces, nuevamente para recordarles que si tienen la misma prioridad, ¿qué se aplica? Si dos procesos tienen la misma prioridad, ¿qué aplican? Y calcular el tiempo de espera. Aplican FIFO. Para resolver qué proceso viene, aplican FIFO. En este caso, justo los dos que tienen la misma prioridad llegan al mismo tiempo. Entonces ahí no se puede hacer nada. Escoge cualquiera. Pero si tuvieran acá diferentes tiempos de llegada, tienen la misma prioridad, entonces ¿a quién debo de atender si tienen diferentes tiempos de llegada? Al que tenga el tiempo más pequeño, al que llegó primero. A ese lo voy a atender. Pero como digo, en este ejemplo, ambos tienen la misma prioridad y los mismos tiempos de llegada. Entonces ya FIFO no puedo aplicar porque tiene el mismo tiempo de llegada. Ya no se puede aplicar y en ese caso pues se resuelve escogiendo cualquiera. Es indiferente con cualquiera. Eso es para reforzar lo que le estaba diciendo. Tiempos de retorno. Aquí vamos a poner los tiempos de retorno.
para B y para F. A ver cómo les va. ¿Cómo se saca el tiempo de retorno? ¿Cómo sacan el tiempo de retorno? El tiempo que termina de hacer su trámite, su gestión, menos el tiempo de llegada. Aquí la terminó E en este punto. Terminó. ¿Cuál dijo? E de enano. La E en este proceso terminó, sería en 2, ¿Y a qué hora llegó? en 0. ¿Y cuál fue su tiempo de retorno? Se sumaría de 2 mismo. 2. ¿Qué se hace? Se resta. Se resta. Se resta. El tiempo de salida con el tiempo de llegada. ¿A qué hora salió? A las 2. ¿A qué hora llegó? A las 0. 2 menos 0. 0. ¿Cómo va a ser 2 menos 0? 2 menos 0, 2. O sea, al 2 le quitan nada, queda 2. No puede ser que al 2 le quiten nada y quede nada. ¿Quién le respondió a usted? ¿Cuál es el tiempo de retorno? ¿Cuál? A. El tiempo de retorno de A. Ya sería 6. 6. El tiempo de llegada ¿A qué 2. hora llegó? Sería 2. 4. 4. 4. C. C sería 6. Sería 7. 7. 7. Y 6. 7. 4 6. sería también. Porque si llega 7 menos 3. Sí, 4. 4. Este. B. ¿Cuál es? ¿Ves? Sería 8 menos ¿qué? Menos 4. 4. ¿Cuánto es? 4 mil. Ya. B. D sería 9. 8. 1. 1. F. F sería 10 menos 4, 6. Sería 11. F. Sería 11. ¿Qué resto de qué? Sería 6 sería. Porque si llega 15. 15 menos 15 menos 8. Perdón, menos 4. menos 4, sí, pues. Así se resta el tiempo de salida, ¿verdad? Sí, está. Vamos a ver con F. Si hubieran escogido este. ¿Cuánto es el tiempo de retorno para E? Igual, ¿cierto?
Sí, todo bien. Para A, lo mismo. Para C, lo mismo. Para F, 13 menos Serían 13. 9. 9. 9. 9. Para D, Sería 14. 14. 6. 6. Para B, Para B sería 15. 15 menos 4. 11. 11. 11. 11. Igual Y de ahí están B, los tiempos de retorno. el promedio también es menor el de B. Entonces, como pueden ver, tanto el tiempo de retorno como el tiempo de espera son menores a si hubieran escogido F. Con F el tiempo de retorno promedio son 6 horas. 6 horas de gestión. Comparado con 3 horas. Casi a la mitad. Casi a la mitad nosotros mejoraríamos los tiempos promedio de espera y de retorno o de gestión para los procesos si yo hubiera escogido B. ¿Preguntas? ¿Está claro? Pues vamos a ver aquí un poquito de round robin. Vamos a quitar este. Y aquí decimos quantum. Quantum o lo que es lo mismo Q igual, vamos a poner 2 o 1. 1 le ponemos. Quantum de 1. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a atender por un periodo de tiempo. Todo el personal, todos los clientes que lleguen, lo atendemos por un determinado tiempo. Independiente de cuánto pida el cliente o el proceso, independiente de cuánto pida, nosotros nos regimos por un tiempo máximo de atención. ¿Sí? En este caso es 1. Si usted pide 5, yo lo atiendo 1. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿a quién atiendo primero? ¿Cómo? ¿A quién atiendo primero? ¿Puedes repetir? Porque se le escuchaba como entrecortado. No le entendí muy bien. Ya. En este algoritmo que es round robin, Ya. se utiliza el término de quantum. Quantum de tiempo o una cantidad de tiempo. En este caso, yo la defino, el problema lo define con un número. En este caso, yo le puse 1. Quantum, pero en los problemas se lo abreviamos Q. Q igual 1 significa que el quantum es 1, una unidad de tiempo. Eso significa que independiente del tiempo que pida el proceso, no, yo quiero 5 horas, te doy 1. Yo quiero 7, te doy 1. ¿Sí está claro?
A todos se les da una hora o una unidad de tiempo. En este caso, si le pongo 2, 2. Si le pongo 3, 3. Se define el quantum como se desea. ¿Sí está claro? Sí, hasta ahí está. Ya vamos a ver cómo funciona. Ya saben, la parte técnica podría ser. ¿A quién atiendo primero? Por la hora de llegada a E. Perfecto. Empiezo con E. ¿Cierto? Vamos a ponerlo acá. No creo que vamos a todo, pero adelantemos un poquito. Ya. Primero E. Y aquí le ponemos E igual 1. 1. Ujú, ¿Por qué? porque es el cuánto. Solo le vamos a atender una hora. De ahí, ¿a quién atendemos? La. A, que es 2. ¿A qué hora llegó A? 2. 2. A las 2. Ya. Entonces, ¿lo atiendo a o no? A llegó a las 2. Yo le voy a asignar una hora a cada uno. Cuando abro el cajero, ¿a quién tengo en cola? A E. Perfecto. Entonces, es las 0 horas y desde las 0 horas hasta la 1 de la mañana, ¿a quién atiendo? A E. Perfecto. Es la 1 de la mañana. ¿Quién tengo en cola? A. A la. ¿A la tengo en cola? ¿A qué hora llega A? 2. ¿Y qué hora es? 1 de la mañana. ¿Y lo tengo A o no lo tengo A? ¿Existe A? No, pues porque no, porque todavía está 1, pues sería 1 hora más para que llegue A. Entonces, ¿a quién atiendo? Sigo atendiendo a E. Perfecto. Ahora sí, ¿a quién atiendo? Ahí sí seguiría A porque ya serían las 2 de la mañana. Perfecto. ¿Y ahora qué hora es? 2 Ya de le la atendí mañana. una hora a A. Ya es las 3. Ya a las 3, porque Ahorita ya ya es las estamos 3. sumando. Y ahí estamos atendiendo a ¿A C. quién atiendo? A C. Ajá. A C. A C porque es la hora de llegada a 3 de la mañana. Perfecto. Perfecto. Estamos atendiendo a C. ¿Ya? Digamos Y ahí que ya se C sumaría 4. ya fue atendido, ¿cierto? Exacto. E ya fue atendido, ¿cierto? Ya Exacto. terminó de atenderse. E pedía 2. 1, 2. C pedía 1. Ya está. ¿A este cuánto le queda? Para terminar el proceso. Ya le atendí una hora. ¿Cuánto falta por atenderle? 3. No. 3. Pidió 4. Ya le Exacto. atendí una hora, me quedan 3. ¿Sí está claro? Exacto. 3 horas me falta por atenderlo. Voy a ponerlo. O sea, arriba va el tiempo que faltaría. Ahí está. Voy a ponerle acá.
Eso ya está. Porque es, indefinido de lo que quieran, el quantum le otorga 1 hora. Claro. Ya está. Entonces aquí ya es las 4 de la mañana, ¿cierto? ¿A quién Sí, atiendo? y ahí viene el problema porque B tiempo de llegada 4, está B y La bella es. A ver. Claro, aquí hay dos que llegaron a la vez, ¿cierto? La B exacto, B, pide B 1 y hora. F. Aquí tengo justo a las 4, me caen dos. Es un problema. ¿A quién atiendo? Round Robin, lo único que dice, dales una unidad de tiempo a cada uno. A cada uno. Eso es lo que dice Round Robin. No me dice si hay un empate. Eso no dice. Porque aquí no tenemos prioridad. Aquí nomás vemos tiempo de llegada. Pero por ahí hay una adaptación con prioridad. Hay una adaptación con prioridad. Pero normalmente no viene. Entonces, en este caso, como hay un empate, nuevamente se escoge. Se escoge cualquiera. Porque los dos llegaron a la vez. Ustedes díganme con cuál. ¿Con cuál quieren hacer? Vámonos con B. Ya. Vamos a hacer con B. Entonces vamos a atender a B. Ya es las 5. 5 de la mañana. ¿A quién atiendo? Seguimos con B porque ahí sería a las 8. Ya. Es las 5 de la mañana y aquí yo tengo en cola A F, a F y a A. que A tiene 3. Hay que Tengo atender los restantes de A que tiene las 3 F y F que y es el que A. sigue. Ajá. A estos dos tengo, ¿cierto? ¿Cuál escojo? ¿Escojo A o escojo F? En este caso no sería F, F. Porque yo este tengo sí, que terminar a todos a todos para y dar la vuelta. asignar a todos, claro. Entonces aquí F le asigno 1 hora más y me quedaría con ¿cuánto? Con 5, ¿cierto? 5. Ahora sí, ¿a quién tengo en cola? Nuevamente tengo a F y a A. Porque acá ya es las 6. Pero como ya atendí a todos, ahora sí regreso y doy la vuelta. A A. A y quedaría 2. Y quedaría 2. 2. Y ahí ya seguiría F y quedaría 4. Estamos hablando que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí sería las 8 de la mañana. Ya tendríamos que atender a D. Ajá. Vamos a hacerle este más pequeño para que nos alcance. Ahí está. Entonces aquí regresaríamos con F. ¿Cierto? Y quedaría, sí, quedaría F4. A ver, 1, 2. Y a las Y ahí 8 llega el atendemos otro a proceso. D8. Ya llega a D, claro, a las 8, sí. Y como D es 1 nada más, y ahí ya termina y seguimos con los que quedaron pendientes. Volvemos a A.
Entonces aquí es la 1, aquí ya es las 2, 2, acá ya las 3, 3, 4. acá ya las 4, acá ya las No, pues 5, ahí. 6. Entonces el F no tenía que haber sido atendido. Oh, Allá serían las 8, ahí tenía que haber sido D. Vamos a ver. Esta parte tienen que saber. Si no, aquí en lugar de F se diría la, como dicen. La D, la D. Entonces, de 0 a 1 se atendió, hasta la 1 se atendió a E, hasta las 2 se atendió a E, hasta las 3, de 2 a 3 se atendió a A, hasta las 4 se atendió a C, hasta las 5 se atendió a B, hasta las 6 a F, hasta las 7 a, y hasta las 8 a F, hasta las 8, de 7 a 8. Ah, ya, y ahí ya viene el otro proceso que es Entonces, 8, de 7 a de 8, 8 a ahora 9. empezamos de 8 8 a 9. a 9. De 8 a 9, ¿a quién atendemos? A D. Como tiene un A proceso, ahí D. termina él. Y aquí ya Ahí terminamos regresamos con D. regresamos a A. Ahí estamos. Hacemos más chiquito esto. Ya. Aquí tenemos en cola. Ya ejecutamos F. Y ya D. Después de F nos regresamos a A. Da la vuelta, ¿no? Y ya no falta 2, sino falta 1. ¿Cierto? Y aquí vamos con F, que ya no falta 4, sino 5. Las 11. Y acá regresamos a A con 1 hora más. Terminamos. Termina y queda F, ¿no? Queda F. F nos queda con 4. 4. Y ahí viene 3, 2, 1. Y terminamos. Ahí está. Y así se resuelve. ¿Preguntas? Falta sacar los tiempos de espera, los tiempos de retorno, para ver cómo funciona, cuáles son los datos, si hay mejora o no hay una mejora, al menos con ese listado de procesos. En la próxima clase sacamos esos resultados. ¿Tienen alguna duda? Yo le digo la verdad, sí la entiendo, pero igual, mañana como hay otra clase, podía reforzar esto, porque... Yo ya me perdí un poco. La mañana reforzamos esta parte. Bueno, pasen bien, excelente, cuídense. Buenas noches.